Sean todos bienvenidos nuevamente. Esperamos que hayan podido disfrutar, conversar y compartir durante el tiempo de café. Vamos a tener algunas otras instancias similares durante la jornada. Agradecemos nuevamente su participación, su disposición y su interés que hemos visto en todas las conversaciones y en las personas con las que hemos podido compartir. Así que muchísimas gracias y los invitamos a seguir adelante en esta jornada. Y por tanto pasamos al segundo panel, titulado Familia desde la crisis a la esperanza. Este panel está integrado por las académicas Jimena Farfán, Patricia Olivares y Eugenio Yáñez. Será moderado por la profesora Jimena Valenzuela, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Privado por la Universidad de los Andes y directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes. Bueno, muy buenos días. Todavía estamos de día, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Les agradezco también muchísimo a nuestros distinguidos panelistas que nos van a acompañar esta mañana. Bueno, cuando uno trabaja en ciencias de la familia... ¿No se escucha? Un poquito más cerca, yo creo. ¿Sí? ¿Ahí? Ya, me voy a acercar más al micrófono. Bueno, la verdad que se queda un poco con la crisis, ¿no? Tengo que decirles que a mí me pasa. Uno recibe, nosotros somos especialistas en mediación, por lo tanto tratamos el conflicto muchísimo, el conflicto dentro de la familia. Y la verdad que uno se queda bastante en eso, en que la familia es conflictiva y que, claro, las personas con las cuales uno se relaciona, nos relacionamos mucho, son personas que tienen problemas donde en la familia hay heridas, evidentemente, porque la familia perfecta no existe. Monseñor Chomalí hablaba de un ideal y obviamente cuando uno les plantea la belleza de la familia, la gente te dice, bueno, eso es un ideal. No, yo tengo un minor que lo hago a alumnos de todas las carreras, alumnos de pregrado, son chiquillos de 19, 20 años y la verdad que la familia tiene muchas heridas. Esos chiquillos, la inmensa mayoría, vienen de familias desestructuradas, de familias rotas. Entonces, muchos han perdido la esperanza. Estas instancias, entonces, son un poco para eso, para no quedarnos solamente en la parte negativa, que a veces puede ser una tentación, a imbuirnos en este pesimismo que nos rodea, ¿verdad? Cuando hablamos de esas cifras horrorosas, de las bajas tasas de natalidad, de las bajas tasas de nupcialidad, de la enorme cantidad de rupturas, de la cantidad de violencia intrafamiliar, no es difícil que uno se quede en el ámbito negativo. Entonces, bueno, de eso se trata este panel, de dar esa visión esperanzadora. ¿Yeah? La familia no es un invento del Estado, no es un invento de personas que dijeron, bueno, ¿cómo organizamos esta sociedad? Ya inventemos esta institución, sino que está en los planes del Creador y por lo tanto va a perseverar, pase lo que pase, a pesar de los pesares. Bueno, y sin más, voy a presentarles a nuestros panelistas. Eugenio Yáñez es casado, tiene 3 hijos, es doctor en filosofía por la Universidad de Osnabrück, Alemania. Se ha dedicado especialmente al cultivo de la filosofía práctica y a la promoción de la doctrina social de la Iglesia. Autor de 14 libros y numerosos artículos. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades de América Latina y en Alemania. Jimena Farfán es casada, tiene 5 hijos y esperando a su primera nieta. Es enfermera matrona por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Familia de la Universidad de Santiago de Compostela, España, magíster en Cuidados Paliativos, candidata a magíster en Bioética, profesora asociada en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes. Ha realizado numerosas publicaciones relacionadas con los cuidados paliativos y la dignidad de la persona humana. Y por último, Patricia Olivares, ella es médico, cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y máster en Cuidado Espiritual por la Universidad de Basilea, Suiza. Directora del Magíster en Bioética y sus desafíos actuales en la Pontificia Universidad Católica, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y trabaja como médico en el área de cuidados paliativos en el Hospital Dr. Sotero del Río en Puente Alto. Sin más, le damos la palabra entonces a Eugenio. Adelante. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Sí.
Bien, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación al Centro de Familia de la Pontificia Universidad Católica por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la familia. Y subrayo que son solo algunas reflexiones porque este es un tema inagotable, es un tema insondable en alguna manera, dada la riqueza y la misma complejidad de lo que es la familia. En ese contexto, lo que yo quiero hacer dentro del tiempo asignado es simplemente ofrecer una mirada muy general, a riesgo de simplificar, ¿cierto?, pero una mirada muy general sobre la situación de la familia, pero estoy pensando básicamente en Chile, aunque podemos decir, el título es La familia entre la crisis y la esperanza, pienso en nuestra familia chilena. Y la verdad es que no hay que ser muy agudo para darse cuenta que la familia chilena se debate entre la crisis y la esperanza. A ver, un par de aclaraciones antes también de comenzar. La verdad que yo no les voy a decir nada nuevo, nada que ustedes no hayan... ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ya. Nada que ustedes no hayan escuchado, leído o sabido respecto de la familia. O sea, estas reflexiones, la verdad, que no tienen nada de novedoso. Pero sí pretenden cierta originalidad. ¿En qué sentido? En que lo original es volver a los orígenes de la cosa, en este caso a los orígenes de la familia. Y es ahí donde yo me quiero concentrar. Y para eso es necesario, al menos lo que yo llamo, recordar ciertas verdades antiguas respecto de lo que es la familia, y después explicaré por qué. Una segunda aclaración es que yo pretendo, de alguna manera, enfocar estas reflexiones desde la perspectiva filosófica, que es mi ámbito profesional, más específicamente desde la antropología y desde la ética. Pero no puedo negar que muchas de las cosas que yo pueda decir acá o algunas de las ideas que quiero compartir están claramente influidas y condicionadas por mi condición de padre de 3 hijos y esposo por 35 años. Entonces hay allí, digamos, algunas de estas ideas, por decirlo de alguna manera, están forjadas en el yunque de la experiencia matrimonial y familiar. Y por último, yo la verdad que para hacer un uso eficiente del tiempo elaboré algunos apuntes, pero la verdad que son solo esos apuntes, pero los voy a leer para ocupar mejor el tiempo, pero aclaro esto porque la verdad que, como todo apunte, la redacción es bastante rudimentaria, entonces les pido las excusas en ese sentido. Bien, a ver, ¿por qué recordar estas verdades antiguas, por decirlo de alguna manera, sobre la familia? Para describir esta crisis es necesario primero recordar estas verdades antiguas acerca de ella. Pero, ¿por qué hacer este ejercicio? ¿Acaso no se ha escrito muchísimo y bien sobre ella y desde hace mucho tiempo? Es cierto, es efectivo, pero me parece necesario recordar básicamente por 2 razones. Una bastante simple, como reza el adagio popular: lo obvio se da por sabido y lo que se da por sabido se olvida o se calla. Y pareciera ser, lo digo en condicional, que a veces nos olvidamos cuál es la naturaleza propia de la familia porque de alguna manera es bastante evidente, por decirlo así. Por lo tanto, yo creo que hay que recordar lo que es la familia. Y segundo, porque ella ha sido uno de los grandes flancos de ataque de diversas ideologías. Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, expresaba, y cito: la familia en los tiempos modernos ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad, de la cultura. Hasta allí la cita. Recordemos que Juan Pablo II nos hablaba de la cultura de la muerte. La familia se inserta dentro de esta cultura. Se nos pretende convencer desde ciertas ideologías que el desarrollo humano o el progreso de la humanidad exige repensar la familia, llamémosla tradicional, pues ella es uno de los últimos vestigios de una sociedad machista, heteronormativa, patriarcal, androcéntrica. En efecto, no solo en Chile ha sido repensada la familia, o sea, sistemáticamente deconstruida, léase destruida. Pero ¿cuáles son estas verdades antiguas? Bueno, la primera y quizás más fundamental, la familia se funda en el matrimonio entre un esposo, una esposa y sus hijos.
como estamos en una universidad católica, yo quisiera recordar al Papa Benedicto XVI, que en más de alguna ocasión, por ejemplo, él recordaba a los políticos cristianos y católicos que había 4 principios no negociables en política, que ningún político cristiano o católico, si se quería llamar así, podía renunciar. Y precisamente uno de ellos, y el primero, era el defender la idea de que la familia se compone entre el matrimonio, entre un hombre, una mujer y los hijos. Una segunda verdad antigua es que la familia es una institución natural, anterior al Estado, y por ende tiene el deber de protegerla y promoverla. Es en la familia donde se forma la persona, donde se comienzan a forjar las virtudes y los buenos ciudadanos. Un Estado no solo debe protegerla y promoverla a través de políticas públicas, sino además debe generar las condiciones para formar una familia. Un Estado que legaliza el aborto y la eutanasia no protege a la familia. Una tercera verdad antigua es que la familia es la expresión del amor conyugal y es la cuna de toda persona. Todos tenemos el derecho a nacer en el seno de una familia. En la familia se va fraguando el futuro de las naciones. Si fracasan las familias, fracasan los países. Y por último, la familia, otra verdad antigua, es iglesia doméstica, como lo recordaba el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium número 11, como también lo recordará Juan Pablo II. Pero también la familia, como lo recordaba también el Papa Francisco, es el santuario de la vida, porque allí es el lugar donde dice el Papa, donde se engendra y es cuidada. A mí me parece que estas son, como digo, verdades antiguas que no debemos olvidar. Y para hablar de la crisis de la familia hay que tener a la luz esto que yo aquí acabo de señalar. ¿Qué es la crisis de la familia? San Agustín decía, mire, si a mí no me preguntan lo que es el tiempo, sé perfectamente lo que es el tiempo. Pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé. Y a mí la verdad me pasa algo parecido con este tema. Si ustedes no me preguntan a mí y no me piden poner por escrito lo que es la crisis de la familia o en qué consiste la crisis de la familia, créanme que lo sé perfectamente. Pero si hay que ponerlo por escrito, ya la verdad me empiezo a complicar. Por lo tanto, lo que voy a hacer más bien es aludir a las manifestaciones de la crisis de la familia. De alguna manera, por las ramas se llega al tronco. No es que quiera evadir la respuesta de en qué consiste la crisis de la familia, pero a mi modo de ver es algo bastante más complejo. Aún así, yo diría que la crisis de la familia es la pérdida del sentido del bien, de la verdad y la belleza en el seno de la cultura. En este contexto, la crisis de la familia también es el fruto maduro de una cultura, de una crisis de la cultura, que a la postre es la crisis del hombre mismo. Pero ¿cuáles son sus manifestaciones? Y aquí voy a los datos fríos y la verdad que no voy a dar las cifras porque son bastante conocidas, pero ya también se recordaban acá. Bueno, la baja tasa de natalidad, 1.16. Nosotros sabemos que necesitamos 2.2 para reponer esa tasa de natalidad. Es la 14ª tasa de natalidad más baja del mundo. El descenso alarmante en los matrimonios. Cada vez los chilenos y los jóvenes se casan menos. Y acá quiero detenerme un pequeño segundo. ¿Por qué no se casan los jóvenes? Es lugar común responder que los jóvenes son individualistas, egoístas, que no se casan por razones económicas o porque no quieren traer al mundo sus hijos a sufrir. Pero ¿será tan así? Durante 40 años he impartido clases a jóvenes en diferentes universidades de nuestro país. Y cuando les pregunto por qué no quieren formar una familia o no quieren casarse, se repite mayoritariamente la misma respuesta. No quiero repetir el mismo error de mis padres. No es, en consecuencia, solo el eventual egoísmo lo que impide a los jóvenes formar familia, sino también el miedo al fracaso y sus eventuales traumas. No culpemos de este desastre solo a los jóvenes. Yo creo que los padres tenemos también una gran responsabilidad. Por otra parte, en una sociedad frívola como la que nos toca vivir, organizada en torno a la entretención, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decía San Pablo, una sociedad hecha a la medida de narcisos y prometeos que proclaman a los 4 vientos su autonomía, y en donde se nos repite como un mantra que la felicidad consiste en buscar el placer y evitar el dolor, vale decir, ser feliz es sinónimo de una vida sin problemas, sin responsabilidades, con total autonomía. Es entendible que los jóvenes no se quieran casar, porque los hijos son
en efecto, una carga e implican responsabilidades. ¿Quién puede negar eso? Bueno, otras frías cifras, divorcios en aumento. El 2009 se casaron 57.000 y tantos, hubo 57.000 y tantos matrimonios y 54.000 y tantos divorcios. El 59% de los chilenos se divorcian. No me extiendo más en ello, no es necesario. La gran cantidad de nacimientos fuera del matrimonio, la tasa más alta del mundo, 74% de los niños nacen fuera del matrimonio. Uno dice, ¿qué futuro le espera a un país cuando esos niños nacen fuera del ámbito familiar incluso? El incremento de los hogares monoparentales, este es otro fenómeno alarmante. Pasada la pandemia del COVID-19, nuestro país sigue enfrentando dos pandemias atávicas, la violencia y la soledad. La violencia, esa partera de la historia, como la llamaba Marx, mata, despersonaliza, destruye familias, infunde miedo, esclaviza. Ella gobierna en las calles, se toma en nuestros colegios y universidades, se cuela en nuestros hogares, se viraliza en las redes sociales y como un fantasma recorre la economía y la política. La violencia es una obrera disciplinada, trabaja 24/7, no da tregua, es la expresión más genuina de una cultura de la muerte, según Juan Pablo II. Por su parte, la soledad, es decir, no tener a quien amar y no ser amado por nadie, también se ha infiltrado subrepticiamente en nuestras familias. No tengo tiempo para enumerar la gran cantidad de rasgos actual de la falta de comunicación, de diálogo o de las escasas actividades familiares. Todos ustedes les habrá pasado ir a cenar o a comer en un restaurante y mientras se espera que lleguen los platos, todos en la familia están, cada uno metido en lo suyo, ¿cierto? Sin conversar ni un poco. Bueno, en fin, podemos multiplicar los ejemplos. Y hoy día se habla de familias unipersonales. O sea, una persona sola ya constituye una familia. Bueno, y las alarmantes cifras de violencia familiar. Bueno, esos son los fríos datos, pero basta de crisis, ahora hablemos de algo de esperanza. ¿Dónde han ido a la esperanza? ¿Dónde veo yo una luz de esperanza? Como sabemos, ella no es una simple espera, sino la certeza de alcanzar un bien, quizá lejano, pero con esfuerzo, perseverancia y fe sabemos que llegará. Yo la primera luz de esperanza la veo en estas mismas instancias. Este congreso, que se titula precisamente La familia fuente de esperanza en tiempos de cambio. Yo creo que precisamente preguntarse, cuestionarse acerca de la familia ya es una luz de esperanza. San Agustín nos decía, Señor, si te busco es porque te he encontrado. Yo creo que ya en la pregunta acerca de la situación de la familia, independiente de la respuesta, yo al menos veo allí una luz de esperanza. Una segunda luz de esperanza, a mi modo de ver, es que la familia, y aquí subrayo, ¿cierto?, tradicional, se niega a desaparecer. Me refiero a la familia tradicional, como decía, pero tradición no significa venerar nostálgicamente las cenizas de algo que fue, una forma determinada de entender la familia, sino la transmisión de un fuego, vale decir, de una realidad viva que se niega a desaparecer. No desconozco la dificultad de hablar de la familia. Estoy consciente que lo que es políticamente correcto es hablar de los tipos de familia, que como sabemos son muchos y muy variados. Pero yo acá me quiero concentrar en lo que a mí me parece es esa verdad antigua de lo que se llama la familia tradicional. Si me permiten la caricatura, yo me imagino a la familia, yo que ya tengo bastante juventud acumulada en el cuerpo, cuando era chico, iba a esta feria de entretención, yo vivía en Puerto Montt y cada cierto tiempo llegaban, y había algo que se llamaban los monos porfiados o los gatos porfiados. Entonces a uno le pasaban unas pelotas hechas de calcetines o de medias y uno le pegaba a los gatos porfiados y si tenía suerte le pegaba y el gato se tambaleaba y uno contento porque iba a caer y se iba a ganar un premio y quedaba en el mismo lugar porque tenían una base un peso muy grande, ¿cierto? Bueno, la familia es un poco un mono porfiado, al menos este tipo de familia. Por muchos mandobles que se le da diariamente, su anclaje a la naturaleza, su anclaje a la tierra hace que no se la pueda derribar. Y eso creo yo también que es una luz de esperanza. Y también agrego acá, hay una suerte de paradoja. No voy a dar todas las cifras para no aburrirlos, pero la familia sigue siendo, al menos en nuestro país, la institución más valorada por lejos en nuestro país. Hay varias universidades que han hecho estudios, ¿cierto? Y siempre se refleja que cuál es el lugar de contención, cuál es el lugar donde uno siempre recurre, bueno, es la familia. Y a mí me parece que eso es suficiente luz de esperanza.
Yo acá no puedo tampoco desarrollar el tema, pero a mí me parece que el caso notable de Suecia, el año 72, Olof Palme creó lo que se llamó la familia del futuro, una política socialista para la familia. Y lo que él trató de hacer es destruir la familia. No más vínculos amorosos, no más vínculos afectivos, vínculos instrumentales. Que los hijos no dependan de los padres de los hijos, etcétera, etcétera. Y no resultó. Fue un absoluto fracaso, porque la familia tiene raíces profundas arraigadas en la naturaleza. Y por más que se le intente, al menos este tipo de familia, no se le va a destruir. Ahora, si usted me dice, la familia es una persona con su perro, esa familia goza de muy buena salud. Y se lo dice alguien que cuida 4 perros, de 2 de sus hijas y de su señora. Entonces, no es que yo sea ajeno a las mascotas, pero si ustedes me dicen, claro, eso es la familia hoy en día, o un señor con su computador, etcétera, etcétera, bueno, ese tipo de familia sí goza de buena salud. Voy terminando para no excederme. A modo de reflexión final, algunos desafíos. Yo creo que cuando uno se pregunta por la situación de la familia, lo primero que tiene que evitar es ser autoflagelante. Y los chilenos somos muy buenos para ser autoflagelantes, pesimistas radicales. No, ¿para qué voy a hacer nada si total, ya, no, esto no lo arregla nadie, estamos condenados al fracaso, etcétera, etcétera? No. Los autoflagelantes no dan buenos consejos, pero tampoco irse a las antípodas y ser autocomplaciente. No, si la familia se va a arreglar sola, si alguien la arregla, no sé, un gobierno, una mano invisible se arregla. Por lo tanto, no hago nada. El autoflagelante y el autocomplaciente no hacen absolutamente nada y la situación empeora. ¿Qué es lo que hay que tener? Yo creo que un optimismo moderado, un optimismo realista. Son muchas las dificultades, pero se pueden superar. 2 desafíos simplemente para terminar. ¿Cómo educar a nuestros hijos hacer más en la época del tener más? Vivimos en una época en que deseamos mucho y eso mucho que deseamos, lo deseamos mucho. Deseamos mucho dinero, mucho poder, mucha fama, mucha juventud, mucha belleza, muchos followers en nuestras redes sociales, mucho sexo y un largo etcétera. Hemos invertido los términos. El tener más es condición del ser más. Para ser hay que tener. No es necesario ser filósofo, sociólogo o pedagogo para advertir que es muy difícil educar a nuestros hijos bajo estas condiciones o mantener el matrimonio bajo estas condiciones. Esta época posmoderna, cuyos frutos son entre otros la crisis de la verdad, proyectada la posverdad y su hija putativa, las fake news, reniega del bien, la verdad y la belleza. Es una tarea titánica enseñar a nuestros hijos el valor de la amistad o de la generosidad en una sociedad individualista que se prosterna frente a la utilidad. Y un segundo desafío, ¿cuál es la mejor herencia, o más bien una pregunta, que podríamos legar a nuestros hijos que los capacite para la vida, que les dé un sentido de esperanza, que les dé un sentido de optimismo? ¿Existe algún bien del cual puedan disponer todos los padres, ya sean ricos o pobres, creyentes o no creyentes, inteligentes o no tan inteligentes, de izquierdas o de derechas? Creo, este es cuento mío, así que puedo estar muy equivocado, que al menos hay un bien que todos los padres podríamos legar a nuestros hijos. Y es un bien muy sencillo, pero de tan sencillo se ha vuelto difícil. Ustedes estarán pensando, ¿qué me va a decir este señor? A ver cuál es el secreto. La verdad que no es nada del otro mundo. Yo creo que los padres estamos obligados moralmente a legarles a nuestros hijos un buen recuerdo. Solamente eso, fíjese, un buen recuerdo. Para que nunca un alumno más diga, no quiero repetir el error de mis padres y por eso no quiero formar una familia. El fracaso de la familia tiene que ver con el fracaso de cada uno de nosotros. Y uno de esos fracasos es no estar ahí cuando debemos estar. Es como estos letreros que dicen, perdonen las molestias, estamos trabajando para usted. Y yo acá hablo en primera persona, padres ausentes que le dicen a sus hijos, oye, perdona, pero estoy trabajando para que podamos viajar a, no sé, a Europa, para que cambiemos el auto. Pero lo que quiere el hijo es que el papá esté allí en las cosas pequeñas, que lo escuche, que lo atienda. Y lo dramático es que a lo mejor no tenemos ni siquiera malos recuerdos. Los hijos hoy en día no tienen recuerdos de sus padres. Por lo tanto, si no tienen esa experiencia vital de acompañamiento, contención, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos?
Y yo creo que ninguno de nosotros puede, o sea, nadie es tan pobre como para no regalar un buen recuerdo y nadie es tan rico para no necesitar un buen recuerdo. Y los padres aquí tenemos mucho que decir. Y termino con nosotros, los que nos dedicamos a la filosofía, generalmente no damos ninguna respuesta, hacemos puras preguntas, así que yo termino preguntando. ¿Estamos los padres conduciendo y promoviendo a nuestros hijos a un estado de perfección en cuanto a personas, que no es otro que el estado de virtud? ¿Estamos los padres formando la inteligencia de nuestros hijos para que sean capaces de buscar la verdad? ¿Estamos fortaleciendo la voluntad de nuestra prole para que rechacen con fuerza el mal y busquen con ahínco el bien? ¿Estamos los padres enseñando a nuestros hijos que debemos tener la cabeza fría para tomar decisiones prudentes y justas, pero el corazón cálido, siempre atento a las necesidades del prójimo? ¿Estamos, por último, los padres cristianos o católicos transmitiendo la fe a nuestros hijos? A este respecto, el Papa Francisco constataba lapidariamente que hoy, y lo cito, la transmisión de la fe se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Bueno, cada cual acá hará, cierto, su propia síntesis. La crisis de la familia es la crisis del amor, la crisis de la verdad, de la cultura, entendida como el modo de ser y del actuar humana. Es a la postre, como ya decía, la crisis del hombre mismo, que se manifiesta en un creciente proceso de despersonalización. Pero esta crisis, a propósito de lo que señalaba, no implica necesariamente la extensión de la familia. Significa, y es como yo la entiendo, la crisis de la familia, cuestionamiento espiritual, cuestionamiento también intelectual, que nos obliga a decidir con juicio qué hacer, tomar una determinada decisión. La crisis conlleva entonces, casi como por defecto, una cuota de esperanza, en la medida que nos permite volver a nuestros orígenes, alejándonos de tanta novedad y regresando a la verdad, la única que nos hace libres. Lo demás es añadidura. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Jimena. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Quiero dar las gracias por la invitación, por estar aquí. Aquí estudié y me alegra estar de vuelta. Es la segunda vez que estoy en este congreso, así que muchas gracias a quienes me trajeron para acá, para compartir y hablar sobre este tema, familia, desde la crisis hasta la esperanza. Y yo voy a darme vuelta un poquitito y los voy a situar en una crisis que es distinta, ¿ya? Que es justamente cuando hay un familiar enfermo de gravedad. ¿Ya? Como me presentaron, yo soy especialista en cuidados paliativos y de eso quiero hablar porque los últimos años me he dedicado a trabajar con familia y a acompañar muchas veces en ese proceso de final de vida. Bueno, y desde la crisis a la esperanza, familia, comunidad como pilares del cuidado compasivo, así titulé esta presentación que les voy a hacer ahora. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Un poquitito de qué implica tener un familiar con una enfermedad crónica avanzada, qué pasa con aquel que cuida, que es el cuidador principal, que muchas veces es bastante invisible, es el principal pero no lo vemos. Luego, ¿qué implica cuidar? Unas pequeñas palabras muy cortitas y luego la semilla de esperanza. ¿Qué hacemos frente a esta crisis que se nos presenta como familia, a la cual ninguno de los que estamos aquí vamos a poder eludir? Bueno, la esperanza va a estar puesta en la familia, en la comunidad y en los cuidados paliativos. Y eso es lo que quiero desarrollar, ¿cierto? La familia es el principal sostén nuestro, de todos los que estamos acá, y también todos tenemos anhelo de pertenencia a una comunidad. La alegría se funda cuando pertenecemos a un algo. Los solos habitualmente no son muy felices, ¿ya? Hay un estudio en Harvard que se lleva desarrollando desde el año 38 hasta el día de hoy y han descubierto que en realidad las principales causas de felicidad de las personas sigue siendo la familia y la pertenencia a una comunidad donde hay amigos, ¿ya? Más que la fama o el dinero,
esto es lo que realmente nos hace feliz y es por eso que tenemos que cuidarla y recurrir a ella. Bueno, cuidar de otros primero es reconocer que todos los que estamos aquí somos vulnerables. Cual más, cual menos, a pesar de ser jóvenes muchas veces, de estar sanos, la vulnerabilidad es connatural al ser humano. Y frente a la vulnerabilidad, ¿cuál es la respuesta? Es cuidar, ¿ya? Es cuidar, es proteger a ese que es vulnerable en distintas etapas de la vida. La presencia, la aparición de un familiar que está cursando una enfermedad crónica avanzada con una perspectiva de terminalidad, o sea que al corto plazo o a mediano plazo va a fallecer, implica una crisis al interior de la familia y nadie queda inmune frente a esa instancia. Y la muerte para la mayoría de nosotros es un rumor lejano, sin embargo, un día para todos los que estamos aquí sentados va a ser el rumor muy cercano, nadie la va a poder eludir y nadie al interior de nuestras familias la va a poder eludir. Yo espero partir antes de que mueran mis hijos y mi esposo, pero eso no lo vamos a poder elegir, ¿ya? Así que nos va a tocar. Y quise tomar una frase de Cicely Saunders, que es la pionera de los cuidados paliativos modernos, que dice: el modo de morir de una persona permanece en el recuerdo de quienes lo sobreviven. Por eso es tan importante que la muerte al interior de las familias ocurra de la mejor manera, de la mejor forma de cuidado y de acompañamiento. Bueno, hace unos años, y ahí se ve una fotografía que tomé hace unos meses atrás en el funeral del papá de una gran amiga mía, donde yo le pedí permiso para tomar esa fotografía porque habían unos niños chiquitos que se subieron a unas sillas que estaban alrededor del velatorio para despedir a su tata. Y fue muy bonito porque estaban comiendo galletas y le pusieron galletas encima del vidrio. Y esto, yo que trabajo en cuidados paliativos ya hace varios años, no es algo que vemos habitualmente. Y es por eso que antiguamente la muerte era parte de lo cotidiano, la gente se moría en los hogares. Mientras preparaba esta presentación decía, a la única fiesta donde uno no lo invitan es a un funeral, uno va de manera espontánea, de manera libre, llega a acompañar. Y la muerte ocurría, ¿cierto? Y la gente se reunía en el living, en el comedor, iban los vecinos y acompañaban a esa familia que estaba en este proceso de profundo dolor por la partida de alguien querido. Dice, sin estridencia, solo las campanas tocando a muerte. Esto es muy español, ¿ya? Pero en los pueblos antiguamente sonaban las campanas cuando alguien moría. Y había una sensación de cierto grado de normalidad, la muerte era cotidiana. Hoy día la gente no muere en sus casas, muere en los hospitales y muere en soledad. También había dolor, nunca vamos a dejar de reconocer, los que trabajamos aquí, la Pati también que trabaja con la muerte, que la partida de un ser querido siempre va a ser dolorosa. No, aunque queramos tratar de acompañarla, pero siempre va a ser un dolor y eso es imposible de evitar. La muerte hoy día se ha desculturizado, se ha escondido. Ocurre principalmente en los hospitales, a pesar de que en Chile muchas personas mueren en sus casas. Y es por eso que quise tocar este tema, porque, como les decía, últimamente hemos estado trabajando con familias que acompañan en el proceso de muerte en su hogar. Y cuando se acompaña y cuando se cuida, ese proceso es mucho mejor desarrollado. Y la familia, como les decía, es la primera y la última en sostenernos. Yo creo que también todos lo sabemos. Nuestra familia es quien nos acompaña desde un inicio y hasta el final. Son los que no nos van a abandonar. Ellos van a estar ahí junto a nosotros. Y bueno, quise también hablar un poquito sobre el cuidado. El profesor Franz Torralba desarrolla 7 tesis, dice, habla harto más en muchos textos más, pero yo quise tomar esta. Y si nosotros somos capaces, mientras cuidamos, de mirar a una persona que está en su lecho de enfermo y que va a morir, y seguimos un poquitito este listado que hace el profesor Torralba,
Y dice, primero, valorar la autonomía del otro, o sea, reconocer que el otro, a pesar de que va haciéndose cada vez más frágil y más dependiente, quiere preservar su autonomía y que tenemos que facilitar que esta ocurra. Que no pierde su identidad por estar enfermo, por estar débil, por ser dependiente. Que cada familia va a vivir de manera individual las circunstancias del proceso de enfermedad y que cada paciente también es individual y por lo tanto no tenemos receta, no podemos llegar a decir haga esto, haga otra cosa, sino que tiene que ser reconociendo cuáles son las necesidades, pero también los recursos que tiene esa persona enferma, que va a ir obviamente apagándose lentamente, pero que los sigue teniendo. Salir al encuentro del otro, y creo que esto es lo más lindo del cuidado y del desarrollo que hace Frances Torralba, de decir que cuidar es algo innato del ser humano. A todos nos nace salir a cuidar cuando vemos la necesidad del otro. Lo malo es que por el camino muchos lo van perdiendo, ¿ya? O sea, ojalá mantengamos eso que es connatural a la persona, que es el cuidar. Anticiparse, estar preparados para las necesidades que van a ir apareciendo en el camino, porque van a ser muchas. El proceso de muerte requiere de mucho cuidado, ¿ya? Nosotros los paliativistas siempre decimos que nos oponemos a esa frase que mandan a paliativos cuando no hay nada que hacer. En paliativos tenemos mucho que hacer y es por eso que son tantas las necesidades. Y también necesita el autocuidado de quien cuida. Y es por eso que esta crisis que ocurre al interior de la familia, que es la enfermedad crónica de un paciente, también tiene que reconocer al cuidador principal. Bueno, yo ahí puse la foto de mi tía Nena, ¿ya? Ella murió el verano pasado y ella fue una mujer cuidadora. Y la alegría linda es que toda su familia salió al encuentro de ella para cuidarla también. Esa foto la tomamos un poquito antes de que ella muriera. Bueno, ¿y quién es este cuidador principal? Habitualmente es un familiar, ¿ya? Es un familiar que vive al interior de la casa, o muchas veces va y viene, que modifica su estilo de vida para poder cuidar y acoge todas las necesidades de esta persona que está enferma, que son muchas, muchísimas. Y como decimos aquí en Chile, le dedica el 24/7 al cuidado y eso implica mucho cansancio y mucha carga. La experiencia de cuidar en familia requiere también que nosotros como sociedad reconozcamos que esa familia está en crisis, ¿ya? Y que requiere nuestra ayuda y nuestra presencia, que requiere que también los ayudemos a cuidar, y esto especialmente para quienes pertenecemos al ámbito de la salud, que les enseñemos a cuidar. ¿Qué requiere aquel que cuidamos? Porque él está ahí presente, necesita dejar un legado, un buen legado. Ayudemos al paciente, a esa persona, a ese familiar, a contarnos su historia, a decir qué es lo que quiere dejarnos de herencia, ¿ya? De su vida. A veces hay biografías que no quieren ser leídas, ¿ya? Hay libros con tapas que se cierran rápidamente. Ojalá ayudemos a abrir esas tapas y a encontrar lo bueno, ese legado que tiene el que va a morir. Tiene que aceptar su proceso de muerte. Y ahí está la verdad, ¿ya? Que la persona siga siendo protagonista de su propia vida y que no le ocultemos la verdad. Que la persona sepa que está enferma y sepa que su vida se va a acabar pronto. Y que lo ayudemos a esa aceptación. Y que también aceptemos cuando haya gente que no quiere aceptar. Recibir apoyo, ¿ya? Las personas necesitan de nuestro cuidado. Aceptar el proceso de muerte es difícil, son pocos los que llegan preparados, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos acompañarlo. Prepararse para el viaje, ojalá que las maletas sean lo más livianas posible, ¿ya? Que hayan dejado sus asuntos pendientes, sus amores, sus cierres de vida completados. Y aquí quiero leer este trocito porque creo que describe muy bien lo que es el cuidado. El cuidado no nace de una exigencia, sino de una respuesta libre y generosa. Acompañar al que sufre requiere pureza de corazón y una mirada capaz de reconocer el valor de quien está en la vulnerabilidad.
¿ya? Y eso es un llamado a todas las familias, a cada uno de nosotros, que tengamos ese corazón abierto para reconocer a quien requiere de nuestra ayuda. El cuidador principal, bueno, aquí en Chile, este es un estudio chileno, nos habla de una edad media de 50 años. Nosotros acabamos de hacer un estudio donde la edad media del cuidador era de 68 años, o sea, personas mayores, viejitas, como digo yo. El 75% eran mujeres, 37% de ellas experimentaba una alta carga relacionada con el cuidado, 82% cuidaba a diario, 24/7 del que hablamos, 31% cuidaba sola. Y quiero agregar este 90% que no corresponde al estudio, sino que al estudio Micares que se publicó el año pasado, el 90% reconocía que no sabía cuidar, que de pronto se encontró cuidando a un alguien sin tener ni un recurso para poder hacerlo. Y ahí nuevamente tenemos que estar nosotros, los que pertenecemos a la salud, pero también tiene que estar la comunidad que sale en respuesta. Bueno, las semillas de esperanza, no, estamos hablando de esperanza y familia. Yo reconozco 3, ¿cierto? Partí diciendo, la familia, los cuidados paliativos y la comunidad. ¿Ya? Cuando la enfermedad avanza, cada vez las necesidades van a ir siendo más intensas. ¿Ya? Y frente a eso tiene que estar esta familia cuidadora. ¿Ya? Primero, hacerse cargo de la realidad. Estamos llenos de familias que no reconocen que su familiar va a morir. Nos encontramos con personas que están frente a una abuelita que tiene 95 años, que tiene enfermedades crónicas avanzadas y que tiene una esperanza de vida como de 20 años todavía, la familia cree. Entonces, cuando se enferman, son incapaces de reconocer que esa persona va a morir pronto. Tenemos que organizar la vida cotidiana, reorganizar los roles, porque muchas veces el que enferma a veces es joven, es padre de familia, la mamá, y requerimos que haya una reorganización de roles. Hacer sentir que el paciente no es una carga, y eso es tremendamente importante. Nos cuesta mucho porque estamos cansados, porque muchas veces nuestros pacientes son, o el familiar es porfiado, ¿ya? No quiere obedecer lo que nosotros le estamos diciendo, pero volvamos a la autonomía, a la individualidad. ¿Ya? Ser honesto, hablar de la muerte, que nos pille conversado, como dicen los españoles, ¿ya? Que nos pille bien hablado respecto a la muerte. Monseñor Chomalí nos hablaba que estas fueran conversaciones cotidianas. Preguntémonos, ¿cuándo hemos hablado de la muerte en nuestra familia? En mi casa es habitual, porque pertenezco al rubro, ¿ya? Ya la mamá está hablando de nuevo de la muerte o de sus cuidados paliativos, pero en las casas, en lo habitual, no hablamos de la muerte, porque cuando uno habla de la muerte le invoca, ¿ya? Saquemos ese mito, hablemos de la muerte, preparémonos para ella, para que esta no sea una crisis. Fortalecer las redes, las internas, ¿ya? Tengamos buenos vínculos en nuestro interior de nuestras familias y también al exterior. Y facilitar la expresión de emociones. Digamos que tenemos pena, lloremos, abracemos y digamos, te voy a echar de menos, me vas a hacer una profunda falta. Eso tenemos que decirlo, ¿por qué no? Si es verdad, ¿ya? Seamos honestos y acojamos esa pena, y que cuando nuestro familiar nos diga tengo miedo, dígale yo también tengo miedo, tengo pena, yo también tengo pena. Cecilia Sánchez también nos decía que a través del cuidado podemos llegar a lugares inesperados y desarrollar espacios que también son increíbles. O sea, cuando uno acompaña el proceso de muerte, ocurren cosas inesperadas, mágicas, a veces milagrosas. Estemos atentos, facilitemos que eso ocurra. El proceso de muerte es un proceso que es doloroso, pero muy hermoso, ¿ya? Tenemos que cuidar al cuidador. ¿Ya? Acompañémosles, estemos atentos, ¿qué necesita? Démonos cuenta que está cansado, ¿ya? Formemos una red de cuidados al interior de nuestra familia, repartámonos las cargas, ¿quién va a hacer el turno de los fines de semana? ¿Quién va a hacer los turnos de noche? Podemos contratar a alguien que venga a ayudar a cuidar, ¿ya? Y para el que parte es muy importante que generemos un entorno de cuidado. Y hay 4 palabras que ojalá se las lleven y las anoten por ahí, que le podemos decir al que va a partir. Perdóname,
te quiero, te perdono y gracias. Ayer le decía esto a una amiga que se está muriendo su mamá y me mira se estaba subiendo al ascensor y me dice, Jime, ¿cuáles eran las palabras? Y las contamos, 4. ¿Estamos claras? Sí, estamos claras. Es muy importante que podamos decir algo, ¿ya? Que le hagamos cariño en la cabeza, que lloremos, que le cantemos una canción, su preferida, o la que nos cantaba cuando era niño, si es nuestra madre o nuestro padre, que es el que parte. Facilitemos las despedidas, ¿ya? Esta crisis puede transformarse de verdad en esperanza. Los cuidados paliativos, aquí tenemos a la Pati, así que los cuidados paliativos, aquí nosotros, el objetivo de la medicina debería ser, en este proceso de enfermedad avanzada, que las personas mueran en paz, ¿ya? No tenemos que abandonar esta ilusión de que somos eternos, que la tecnología lo va a arreglar y lo va a cuidar todo. Y recordar que los cuerpos duelen, lo físico, ¿ya? Pero las personas sufren. Y en la exposición anterior nos hablaban de la espiritualidad. Exploremos la espiritualidad de quien va a partir. Curar alguna vez, aliviar a menudo, consolar siempre, ¿ya? Ese es un poco los lemas del cuidado paliativo, las dos últimas, porque curar no curamos, ¿ya? Sino que aliviamos y consolamos. Y como les decía, los cuidados paliativos no son para cuando no hay nada que hacer, son cuando hay mucho, mucho que hacer. Son equipos que estamos formados para acompañar en el proceso de morir, para aliviar el sufrimiento, ¿ya? Para mejorar la calidad de vida al final, cuando ya va quedando tan poquito. Y también es un llamado a la formación, especialmente en todas las universidades donde se forman personas que van a acompañar a pacientes. La persona hacia el final de la muerte es una persona frágil que mira hacia atrás, que muchas veces no le gusta lo que mira, que en ese minuto reconoce que necesita el cuidado y grita por cuidado, pero también le alata que lo cuiden, y que necesita que lo veamos en su dignidad como persona. Y ahí salen los cuidados paliativos al rescate de lo humano, ¿ya? Ante la admiración del enfermo, ante la escucha, ¿ya? Y ante el cuidado. Y la tercera semilla de esperanza son las comunidades compasivas. Y aquí esto es para todos, ¿ya? No es solo para la salud. Todos podemos llegar a ser comunidades compasivas. ¿Qué son las comunidades compasivas? Son lugares que se organizan para salir al encuentro de quienes están sufriendo una enfermedad, habitualmente una enfermedad crónica avanzada, enfermedades terminales. Yo he estado trabajando con la comunidad compasiva de Curacaví y en realidad son increíbles, ¿ya? Salen al encuentro, buscan quién necesita cuidado, ¿ya? Son comunidades que reconocen la fragilidad de la persona, ¿ya? Reconocer que somos vulnerables, que vivimos en comunidad y que al igual que cuando somos recién nacidos, porque ninguno de aquí estaríamos si nuestras madres o nuestros padres no nos hubiesen cuidado, el final de la vida también requiere de alguien que salga al encuentro para cuidarnos. Las comunidades compasivas permiten una mayor cobertura de las necesidades, mejoran la soledad de quien cuida, disminuyen los costos, ayudan a enfrentar la enfermedad. Las comunidades compasivas son un imperativo de la sociedad, ¿ya? Tenemos que ser compasivos, tenemos que saber quién vive en el piso de arriba, en el piso de abajo, en nuestra cuadra, en nuestra parroquia, ¿ya? Ahí tenemos que descubrir dónde están las necesidades. Y les dejo eso porque desde aquí no lo puedo leer, pero me voy a dar vuelta a ver si lo alcanzo a leer. Y dejo esto que lo escribió Jacinto Batis y dice: cuídame así, trátame como una persona, permite expresar mis deseos, permíteme participar en las decisiones sobre mi cuidado, no me dejes morir solo. Cuando te preguntes, no me engañes, no me juzgues, comprende y ayúdame a entender mi muerte, cuídame como te gustaría que te cuidaran, no adelantes intencionadamente mi muerte, tampoco prolongues mi agonía, cuida a mi familia para aliviar su pena. Creo que ahí tenemos 10 claves que nos pueden ayudar y bueno, se me ha olvidado decir, cuidados paliativos, somos totalmente pro vida, cuidamos la vida hasta
hasta el final, hasta su muerte natural. Muchas gracias. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Estamos al final de esta parte de la jornada, así que vamos a ver qué podemos hacer para que no se me queden dormidos. Cuando pensé en el tema de esta charla, igual que la Jimena, yo trabajo en cuidados paliativos y dije, uy, ¿cuál es el peor sufrimiento en una familia? Cuando muere un ser querido. Y después en un segundo pensamiento dije, no, no es el peor sufrimiento. El peor sufrimiento es cuando ese ser querido muere y hemos dañado los vínculos. Yo creo que eso es como una bomba atómica, tanto para la familia como para todos los que estamos alrededor. Y quería contarles, a ver si me resulta esto, una pequeña historia para poder graficarlo. Esto pasó hace un par de meses en mi hospital, en el Sotero del Río. Era un hombre de 54 años que lo encontraron en la vía pública, inconsciente. Lo trajeron al servicio de urgencia de este hospital público y se constata un daño muy, muy avanzado al hígado, y eso fue producto del consumo de alcohol crónico, ¿sí? Un pronóstico vital que en ese momento era bastante acotado, y el equipo médico intentó ponerse en reiteradas ocasiones en contacto con familiares, pero no lo lograron. Muchas veces lo que nosotros hacemos en estos casos es llamar a carabineros, ¿ya? Para tratar de identificar a esta persona y que lleguen finalmente a como encontrar a las familias, ¿no? A los 2 días se logra contactar a una hija. La contactaron por teléfono. Ella refirió en ese momento que hacía años que no veía a su padre, que se fue de la casa justamente por esa adicción al alcohol, y que ya no podía seguir viviendo con ellos por esa situación, por todo lo que se ocasionaba. Y lo que ella dijo fue, no quiero verlo, nos ha hecho mucho daño. Finalmente llegó a verlo al 4.º día de hospitalización. Este caso, a mí por lo menos, cuando me pasó también fue como terrible, porque el equipo médico veía a este caballero, digamos, muriendo solo en una cama de hospital y sin que nadie lo fuera a ver y sin mucho que pudiéramos como apoyarlo en ese momento. Y algunas temáticas que salían de repente en la conversación en el pasillo eran estas. De alguna manera hay un tipo de sufrimiento familiar que deriva de ofensas, de rupturas y de daño. ¿Se puede reparar de alguna manera? ¿Hay posibilidad de perdón en la vida familiar y qué significa? ¿Y es siempre posible? ¿Puede ser el perdón una respuesta ante la crisis de esperanza? Y estas preguntas a mí me impresionó muchísimo porque, yo soy docente de la Universidad Católica, entonces en los equipos médicos tenemos alumnos de 4º, internos de 5º, ahora que acortamos la carrera, el que está de residente es el que está haciendo la especialidad, entonces como que uno tiene y a veces también alumnos de 3º. Y todos ellos están muy tocados por todas estas preguntas que yo tampoco sabía cómo resolver, digamos. O sea, cada vez que llegaba a ver la situación, me miraban con cara de haz algo, ¿no? Y quisiera hablar un poco de algunos conceptos. En primer lugar, el perdón es un proceso deliberativo, ¿sí? Que transforma una respuesta vengativa y negativa en una respuesta positiva. Se trata de pasar activamente de pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos hacia el ofensor a sentimientos y comportamientos que sean más positivos. Es individual, pero también tiene una dimensión relacional, como se nota inmediatamente en el caso, extremadamente relevante, ¿cierto? O sea, tenemos esta especie de balance que ustedes pueden estar viendo ahí, de elementos positivos que serían como, no sé, benevolencia, comprensión, y elementos negativos que son la venganza, por ejemplo, y el resentimiento, y que hace también, yo creo, muy bien constatar que uno los está sintiendo y que tiene deseo de venganza, a veces también, tal vez por un anhelo de justicia, ¿no? El perdón surge de la libertad y la caridad, sin duda, no impide la aplicación de la justicia ante el ofensor. Y yo creo que esta es una de las cosas que, por lo menos a mí, y en este caso, me quedó más claro, si cabe. Necesitamos también la justicia para perdonar, porque muchas veces tenemos ideas con respecto al perdón que tienen que ver como borrar, ¿no? Borrar el pasado. Y también desde nuestra religión sabemos que el perdón es algo importante, que es un atributo divino, diría yo, ¿no? Y puede ser que nos como que auto juzguemos
por no lograr perdonar. Y a veces es porque están metidas entre medio estas cosas de que tenemos que renunciar a la justicia. Como respuesta es una forma de abandonar el resentimiento, eso sí. El perdón en ese sentido es una liberación de una carga, es un acto divino, como les decía, y proviene de Dios por su perfección, que es la bondad, la justicia, la misericordia en sumo grado. Hablemos un poco de reconciliación. Estos son 15 minutos así concentrados. Por supuesto, todo esto es muchísimo más que lo que les estoy diciendo, pero quizás para poder promover efectivamente que se puedan meter en el tema. La reconciliación es un proceso paralelo, dicen algunos, que rediseña la relación entre nosotros. Y aquí yo creo que la palabra clave es esta idea del rediseño, ¿sí? Porque al rediseñar relaciones quiere decir que algo pasó hacia atrás, ¿ya? Algo ocurrió. La relación que teníamos antes de la ofensa tal vez ya no existe. Y es necesario también considerarla así. Por eso mismo, muchas veces esa reconciliación, ese rediseñar la relación, tal vez no sea posible. Necesita la reconciliación de investigación y revelación de la verdad de lo que ocurrió, el realce de la responsabilidad del ofensor, reparación de las víctimas y la garantía de una no repetición, que las relaciones mutuas sean justas, recíprocas, que sean en libertad y que haya una garantía de que no se volverá a repetir el mal ni la violencia. Yo trabajo en un ámbito en que lo socioeconómico es mucho más bajo. Puente Alto ustedes ya pueden más o menos saber por las noticias, aparecemos cada cierto tiempo, no por cosas positivas, pero bueno, también hay cosas muy lindas. Y en ese sentido también, por ejemplo, los problemas y las heridas que se suscitan en las familias, por ejemplo, con abuso sexual, son súper profundas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tema, no pensemos solamente en ofensas a veces, no sé, malos entendidos que uno puede tener en las familias. A veces los daños y las heridas pueden ser realmente profundas y uno se puede encontrar con mucha resistencia al perdón. Les voy a mostrar tan solo algunos pasos. Hay miles de maneras, ¿ya? Lo primero es esta, yo solamente encontré una que podía ser interesante y que uno puede como quizás tomar como un proceso siempre. Aquí hay algunos pasos que les ofrezco y recordarles que cada paso de los que estamos viendo ahora es un proceso en sí y un proceso que puede durar meses, años o en realidad lo que tenga que durar. El primero, y quizás el más importante y quizás el más difícil, es el dejar conductas destructivas, abiertas, explícitas e implícitas. O sea, dejar de lado efectivamente, por lo menos exteriormente, aquí todavía no estamos hablando de un proceso interior, de hacerle el mal al que me ofendió, ¿no? Eso sería como el primer paso. Después, tratar de hacer conductas positivas, creando vínculos de fraternidad. Es importante aquí que cuando se decide perdonar y se elige hacerlo, esto es un proceso que implica mucho, mucho tiempo de superar heridas, sobre todo cuando la ofensa es muy profunda, por supuesto. Y también diría yo, no solamente cuando la ofensa es profunda, o sea, como que objetivamente es algo muy grave, sino cuando la relación era muy cercana. Por supuesto que a todos nosotros nos duele muchísimo más una mirada o una palabra dura de alguien a quien quiero que a alguien que no, ¿no? Y eso ocurre porque mientras más cerca lo tengo el corazón, más daño o más herida se puede producir. Después es importante la aceptación del sufrimiento y la rabia, captar que no se abandona la justicia, ni se trata tampoco de dejar de lado los propios derechos. Creo que tenemos un problema, quizás, sobre todo yo leí un par de libros, no sé si será así, pero un par de libros, las mujeres tendemos a como negar nuestra rabia y nuestra ira, como que de alguna manera tendemos como a decir, no, si no es para tanto, o en realidad quiero tener sentimientos positivos frente al otro, ¿no? Pero yo creo que nos cuesta un poco a todos, o sea, decir esto me da rabia, de alguna manera es reconocer una vulnerabilidad en mí mismo, esto me dolió, soy herible, soy vulnerable, soy frágil y además soy dependiente, dice muchas cosas. Y por último, expresar el perdón y preguntarse si es posible este rediseño de las relaciones, la reconciliación, que muchas veces es una necesidad personal para poder abandonar la carga. Esto dicho así parece que fuera súper fácil y como que pasamos de un paso a otro. De nuevo, esto no es así, no es fácil. Muchas veces se requiere incluso de ayuda profesional para poder hacer el proceso. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, ahora me pongo en un proceso. Y lo otro importante diría yo que no es algo que sale solo.
A veces sí, ¿ya? Pero muchas veces uno tiene que darse el tiempo y decir, bueno, miremos esto, ¿ya? Porque muchas veces también entrar en procesos de perdón implica reflexionar acerca de las propias heridas más profundas, ¿no? Cuando a mí algo me duele algo es porque quizás hay una herida más abajo y hacer ese reconocimiento no siempre es fácil. Veamos un poco qué pasó con nuestro paciente. Permaneció 6 días en el hospital y cada día deteriorándose un poco más. Este equipo médico, como yo les comentaba, hecho de alumnos de tercero, cuarto, quinto y después también de residentes, se veía muy angustiado por la situación de soledad del paciente, que estaba falleciendo, solo, completamente. Con ayuda del psicólogo, y tenemos también un capellán en el Sotero del Río, se logró un proceso con la familia que llegó a verlo al día 7º. Pero decidieron no llevarlo a la casa, ¿ya? Sin embargo, se despidieron de él y algunos lograron pronunciar palabras de perdón y dejarlo partir en paz. A mí me impresionó muchísimo la conversación que tuvimos con esa familia cuando dijeron, vamos, ya, sí, queremos hacer esto, de alguna manera nos queremos reconciliar con esta persona, con nuestro papá y con el esposo, porque tenía familia completa, pero no lo vamos a llevar a la casa, ¿ya? Él decidió irse como decisión personal propia y nosotros también lo dejamos ir y nos parece que en este momento uno puede juzgar esto de distintas maneras, ¿ya? Pero a mí yo solamente les cuento un poco cómo fue la conversación. Para nosotros es reparador poder despedirnos, perdonarlo, pero nos parece de justicia que en este momento lo visitemos acá, pero no lo volvamos a llevar a la casa, ¿ya? Esa fue un poco la conversación, difícil, dura. Con el psicólogo y el sacerdote nos miramos y bueno, dijimos, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea de la mejor manera posible. Y lo bonito, creo yo también, es que al final ese paciente tampoco murió solo. Murió con su familia alrededor en la situación que era posible en ese momento para todos ellos. Entonces, un par de conclusiones. El perdón exige la memoria y se opone al olvido. Y eso yo quisiera que se lo llevaran, porque de nuevo muchas veces nos hacen pensar que tenemos que olvidar lo que pasó, ¿ya? Justamente ese rediseño de la relación a veces la hace más rica, más profunda. Y quiero decirles que es imposible olvidar una ofensa así tan fácil, ¿no? Esa es una primera idea. La segunda, que yo creo que es la que por lo menos a mí más me hace sentido en relación también al tema de este congreso, es que el perdón también es promesa, promesa, perdón y esperanza están relacionados. Y esa relación está dada justamente por lo que significa nuestro pasado, como la memoria, los recuerdos, lo que es el presente y el futuro. La promesa y el perdón comprometen el futuro, ¿sí? O sea, efectivamente yo cuando hago una promesa le digo al otro, pase lo que pase, yo voy a hacer esto. Yo voy a estar ahí, comprometo mi futuro independiente de lo que pase. El perdón, por otro lado, asume el pasado así como fue, lo integra y lo sana y puede llegar a reconfigurar las consecuencias de la falta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un filósofo que se llama Scheller que habla un poco del resentimiento y él dice, nosotros no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar como los hechos mismos, ¿no? Me hiciste alguna ofensa importante, me dijiste algo que yo no quería, ya, el hecho no lo voy a poder cambiar. Pero al ir hacia atrás, por decir así, a la historia, al momento, a través del arrepentimiento, dice él, podemos cambiar las consecuencias de ese hecho, lo que pase después. Y con eso también podemos configurar nuevamente el futuro. Nuevamente no puede modificar la falta, pero sí sus consecuencias. Y por último, simplemente para quedarnos con esta idea, el perdón entonces es memoria del pasado, es cuidado del presente, un poco aquí engarzando con lo que dijo la Jimena, y es una espera de un futuro que es mejor para todos nosotros y sobre todo para la familia. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar instancias al público para que pueda preguntar,
Pero yo primero quiero preguntarle algo a la doctora Patricia, que me lo preguntó una persona que se parece bastante el relato a lo que tú nos has contado. Entonces me decía, a mí me cuesta mucho perdonar a mi marido, digamos, que en este momento está enfermo y que yo sé que está desvalido, que está sin nadie. Me cuesta mucho perdonarlo porque él nunca me ha pedido perdón. Y yo nunca he visto en él arrepentimiento. Entonces dice, porque Dios tampoco nos perdona si uno no nos arrepiente. Entonces, ¿por qué yo tengo que perdonar a este señor si él nunca me ha pedido perdón y yo creo que nunca se ha arrepentido? Porque hasta el último momento me hizo la vida imposible y jamás me ha pedido perdón por todo el daño que me ha hecho en todos los años que llevamos casados. ¿Qué le respondes tú a esa persona? Lo primero, nuevamente, que el perdón, o sea, no es obligatorio. ¿Sí? O sea, no podemos obligar. De hecho, en el fondo, desde el punto de vista ético, siempre pensamos que es súper erogatorio, ¿ya? Eso es súper importante. Lo segundo es que efectivamente esa pregunta acerca de ¿por qué voy a perdonar a otro que ni siquiera me está pidiendo perdón? ¿De qué estamos hablando, no? Ahí yo haría la distinción entre perdón y reconciliación, ¿ya? Una cosa es perdonar, o sea, decir, dejar atrás como el daño o la ofensa, y sobre todo porque hay una carga ahí. O sea, al final, una de las como rabias más grandes, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si, bueno, por lo menos a mí sí, que uno lo que más rabia le da de la ofensa es que yo sigo cargando con eso, pero el otro puede estar feliz de la vida. ¿Ya? Ya, yo ya veo caras y claro, eso es lo que más rabia da de todo esto. El problema es que el que sigue justamente cargando con la rabia, la ira, el deseo de venganza, el resentimiento soy yo y no el otro. Por lo tanto, el perdón es una forma de liberación propia, ¿ya? Por eso es recomendable, ¿ya? Y en tercer lugar, yo creo que es importante también decirle quizás a esa persona que no puede renunciar a la justicia ni a sus derechos. O sea, efectivamente tendría que, ella no puede volver, por ejemplo, a vivir con él. Tal vez ahora está enfermo y tampoco es la idea, digamos, ¿no? Pero no se trata de ser como que uno dice, mira, aquí no pasó nada, volvemos a las relaciones tal como eran antes y esto es perdonar. No, porque hay un rediseño de la relación, si es que hay, ¿no? También muchas veces, por ejemplo, cuando uno piensa nuevamente, ¿no?, en el abuso sexual, ¿ya?, que es como yo creo que es una de las formas más, no sé, atroces de daño, sobre todo cuando es en una familia. Nadie puede sanar ni nadie puede perdonar cerca del abusador. Eso no se puede. No se le puede obligar a nadie a hacer eso, por ejemplo. De hecho, la sanación y el perdón ocurre lejos. Tiene que ocurrir lejos porque uno requiere seguridad existencial para poder hacer el proceso y no estar todo el tiempo pensando qué va a pasar, ¿no? O estar obligado a perdonar. Eso también. No sé si con eso... Sí. Muchísimas gracias. Bueno, una pregunta para Jimena Farfán. ¿Cómo explorar la espiritualidad a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de cuidados paliativos? ¿Cómo hacer que esas personas, bueno, puedan creer cuando se les está yendo la vida tan jóvenes? Porque, claro, nos han mostrado muchas fotos de gente muy anciana y entonces, bueno, es como el proceso normal de la vida, pero ¿cómo aceptar la muerte cuando eres muy joven, ¿no?, y tienes toda la vida por delante? Bueno, primero decir, yo soy de cuidados paliativos de adultos, pero también voy a formaciones de pediatría y la verdad es que los niños son bastante más espirituales de lo que nosotros creemos y entienden la muerte también de una manera más sencilla de acuerdo a su edad. Y creo que los niños, al igual que los adultos, merecen verdad. Y me parece a mí también que una palabra o una pregunta que facilita la exploración de la espiritualidad de los niños es preguntar si tienen miedo, ¿ya? ¿Qué los preocupa? Y desde allí empezar un diálogo. En general, los niños y los adolescentes heredan la fe de sus padres. Por lo tanto, también reconociendo que la espiritualidad incluye la religión, pero no es solo religión, una forma de llegar a ellos es justamente preguntando por sus propias creencias. A veces también los niños expresan su espiritualidad
de alguna manera mágica. ¿Ya? Los superhéroes para ellos son también una forma de expresar esa espiritualidad. Y en el caso de los adolescentes, ya tienen obviamente un desarrollo moral y cognitivo mucho más avanzado, y eso también permite acercarnos a ellos, yo diría siempre desde la honestidad. La espiritualidad no es buscar, no es que encuentren respuestas en nosotros, sino que es acompañar a que ellos descubran sus propias respuestas. Como dice mi profesor, el doctor Benito, él dice, nosotros iluminamos caminos nomás, el camino lo hace aquel que tiene que recorrerlo, porque nosotros no vamos a recorrer su camino. Entonces creo que acompañar la espiritualidad en los adolescentes es ir iluminando para que ellos puedan explorar en su interior aquellas preguntas que tienen y probablemente sus propias respuestas, y en los niños de acuerdo a la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran. Muchas gracias, Jimena. A Eduardo le quiero hacer una pregunta, tal vez un poco compleja. Yo no sabría cómo contestarla. Perdón, Eugenio, disculpa, mil perdones. Me está preguntando aquí cómo ve la relación desde tu perspectiva de familia, cómo va a configurar la familia de alguna manera todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Tremenda pregunta, muy desafiante. No sé si lo has pensado alguna vez, si lo has reflexionado. No, la verdad que nunca le he dado una vuelta. El tema de la inteligencia artificial sí, de alguna manera, pero eso en relación a la familia. A ver, pensando en voz alta, pero perdón, quería decir algo antes, que a mí me hizo mucho sentido lo que señaló Jimena y Patricia, porque mi suegra murió antes de ayer, martes, y efectivamente murió acompañada de sus hijas, de sus nietos, yernos y bisnietos. Y fue una muerte muy bonita, tenía 95 años, ya estaba muy bien de cabeza, pero muy deteriorada. Y también uno de los hijos tenía su problema, el tema del perdón, la reconciliación, como ella después nos decía, mira, pude reconciliarme con mi mamá. ¿Ah? Y estaba muy tranquila ella, porque, sobre todo por eso, porque había podido reconciliarse con su madre. Y qué importante en realidad el perdón por la calma que después supone, digamos, y ella misma decía, me siento un poco aliviada porque nunca le había podido decir a mi mamá tantas cosas que quería. Se lo dije en los últimos 15 minutos de vida. Y por Dios, el peso decía que me saqué de encima. Y claro, el perdón siempre es un acto de libertad. Quizás no hay acto más libre que perdonar, pero me hacía mucho sentido. A ver, la inteligencia artificial, ¿cómo va a influir en las futuras familias? Yo creo que ya está influyendo de alguna manera. Por ejemplo, la más típica y que ya siempre ha sido noticia. Le preguntamos al chat GPT cuál es el sentido de mi vida, o cómo puedo hacer esto o lo otro, ¿cierto? O sea, hoy día estos aparatitos se han convertido en los padres, de alguna manera, en los psicólogos, en los amigos, en los tutores. Y sí es cierto que muchas de estas, no lo sé, pero he leído que muchas de estas respuestas vienen sesgadas y que ya vienen con un sesgo y que ya apuntan a cierto tipo de respuestas, porque la inteligencia artificial no es inocente y las empresas que están detrás no son inocentes. Y de alguna manera, creo yo, acá puedo equivocarme, no van en la línea, por decirlo de alguna manera, de entender la vida humana como la podemos entender, no sé, a lo mejor los cristianos o los católicos. Son respuestas muy inmanentes, muy secularizadas, podríamos decirlo de alguna manera. Creo que un colega me decía que le había preguntado acerca de Dios, no sé, uno dijo, no estoy habilitado para responder esas preguntas, una cosa así. Entonces yo creo que la inteligencia artificial lo que no puede hacer es reemplazar precisamente lo que es propio de la familia, que es propio de los padres. Y ahí nuevamente, llamada de atención para nosotros los papás. Y ni siquiera estoy pensando en lo que dice, oiga, pónganle cuidados parentales, no sé qué cosa. Es decir, estar con nuestros hijos. Yo alguna vez estuve aquí hace como 15 años atrás hablando sobre la paternidad ausente. Todavía lo recuerdo perfectamente. Yo creo que la paternidad ausente va increciendo por las razones que sea. No estoy haciendo un juicio moral, estoy describiendo un hecho. Entonces, hay cifras, no sé, hace 20 años atrás los papás le dedicaban 20 minutos a contar cuentos a sus hijos, ahora no le dedican más de 2 minutos.
Algo tan tradicional como era contarle un cuento a los hijos antes de dormirse. Ahora, ¿qué es lo que hace uno para que se duerma el hijo? Este aparatito. Y la inteligencia artificial está metida por ahí. Entonces yo creo que ya de alguna manera la inteligencia artificial es disruptiva. Rompe el vínculo afectivo propio. Si la familia es el lugar del encuentro, no puede ser que en la mesa estemos todos con, yo aquí hablo en primera persona, hago mi mea culpa, con el aparatito acá. Entonces yo creo que es un llamado de atención, porque efectivamente cuando uno habla de las amenazas externas a la familia, que vienen desde fuera, que presionan para su destrucción de alguna manera o su cambio de estructura, también hay amenazas que vienen desde dentro. Pero en este caso somos nosotros los que hemos dejado que el enemigo se meta en nuestro hogar. Y yo creo que ahí, obviamente, algo tenemos que hacer. Así que agradezco la pregunta y créanme que le voy a dar una vuelta a ver si puedo responder de una manera un poco más inteligente. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Jimena. Le damos un aplauso. Bueno, yo realmente quiero agradecer este panel, no sé la audiencia, pero yo anoto frases acá en el celular y me voy con la frase de Jimena de que los cuerpos duelen, las personas sufren, con la frase de Patricia de el perdón es memoria del pasado, cuidado del presente y espera del futuro, y la frase de Eugenio de que todos podemos dejar un buen recuerdo. Y yo hice reflexión de eso que es tan importante como legado a nuestra familia. Y agradecer acá a Jimena por su estupenda moderación del panel. Ahora sí, vamos a un break hasta la vuelta, que déjenme ver las 14:30 horas, debemos regresar para los paneles de la tarde.